Quisiera presentarle a la doctora Jacqueline Torres. Doctora Torres tiene más de 20 años de experiencia como oradora y entrenadora. Ella es una portavoz nacional de diversos temas que oprimen a nuestras comunidades. Además de ser autora, oradora, terapeuta y educadora, ella ha publicado 2 libros en el mercado anglosajón titulado The Power of Change, Reinventing Yourself at Any Age, y su segundo libro, Leadership, Helping Others to Succeed. Cuando usted se encuentra con ella, usted va a ver una visionaria, una defensora de justicia que aboga por la paz e igualdad de todo ser humano. Una persona con perseverancia, enfoque, transparencia, actualizada y apasionada con el trabajo que hace de moverte a la esfera del excepcionalismo y entusiasmo personal, profesional y espiritual. Adicionalmente, la doctora Torres es consultora nacional en asuntos de violencia doméstica, ejecutiva principal y presidenta de su consulta nacional Firm Foundation, presidenta y fundadora del Ministerio Público Nacional Mujer Recibe tu Unción, fundadora del Ministerio Público Nacional Ministros Llama de Fuego, defensora de víctimas en los tribunales de primera instancia, defensora de legislatura y análisis de política pública, locutora licenciada en los medios de comunicación por la Comisión Federal, activista en asuntos de la salud de la mujer en el Departamento de Psicología de Yale University, mediadora certificada en conflictos familiares en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dirigido por el Colegio de Mediación Profesional y Árbitro de Puerto Rico, certificada en terapia clínica pastoral de la Academia del Hospital San Francis en Connecticut, certificada en Ministerios Hispanos del Seminario Teológico de Hartford, Connecticut, certificada como perito especialista en prevención por el Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción y la Universidad de Roger Williams en Rhode Island y la Universidad de St. Michael's en Vermont, galardonadora del Premio de Liderazgo Alpha Impact del Connecticut Health Foundation. Jacqueline Torres es reconocida como portavoz prominente a nivel nacional y ha viajado ampliamente, llevando el mensaje equilibrado de optimismo y alegría a los profesionales de compañías, proveedores de salud, clero, profesores y las personas que necesitan un poco de inspiración en general. Ella también ha dirigido seminarios, conferencias, foros públicos, simulacros de tribunal de primera instancia, retiros y talleres a nivel estatal y nacional. Doctora Torres es reconocida como perito en el área del desarrollo del liderazgo, desarrollando la capacidad de habilidades en equipo, desarrollando su autoimagen, campeona de diversidad e inclusión, risoterapia, mediación y resolución en conflictos. Pero lo más importante de todo esto es que Jacqueline Torres es amiga de Dios, discípula de Jesús y ministro del Espíritu Santo. El Ministerio Público Mujer Recibe tu Unción y Ministros Llama de Fuego les presentan a la doctora Jacqueline Torres. Comenzaré con una ilustración. Un hombre muere y va al cielo. En el transcurso, San Pedro se encuentra con él en las puertas del cielo y le dice: así es como funciona. Necesitas 100 puntos para entrar al cielo. Tú me dices todas las cosas buenas que tú has hecho y yo te doy cierta cantidad de puntos por cada obra, dependiendo de cuán bueno fue lo que hiciste. Cuando alcances los 100 puntos puedes entrar. Ok, dijo el hombre. Y comenzó a listar todas las obras buenas. Estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca le fui infiel, ni con el pensamiento. Eso es maravilloso, dijo Pedro. Eso vale 3 puntos. El hombre se sorprendió. 3 puntos. Pero asimismo continúa. Bueno, pues asistí a la iglesia toda mi vida y la apoyé con mis diezmos y mi servicio. Tremendo, dijo Pedro. Eso ciertamente es digno de 1 punto. 1 punto, se queja el hombre. Pero continúa. Comencé una cocina pública y trabajé como voluntario en un albergue para los hombres desamparados. ¡Fantástico! 2 puntos por eso. El hombre se está poniendo furioso. 2 puntos. A esta velocidad nunca entraré al cielo sino por la gracia de Dios. Pedro se regocija y dice: ¡Pringo! 100 puntos. Entra, hermano. Creo que les gustó, ¿sí? Solamente por la gracia de Dios. El mensaje que les vamos a traer en el día de hoy viene desde Juan capítulo 15 del versículo 1 al 17.
y voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Este mensaje que les voy a exponer en este día ha sido escogido, predestinado y dictado por el Espíritu Santo de Dios. Lo he leído, analizado, aplicado y ministrado a mí misma. Obviamente me ha tocado íntima y profundamente. Un aviso, cabe la posibilidad que me vuelva a estremecer otra vez. Padre, glorifica a tu hija para que tu hija pueda glorificarte a ti. Juan 15, 1 al 17. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el labrador. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre las corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Si hacen lo que les mando, ya no los llamo sirvientes o siervos, porque un siervo o un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. El tema de este mensaje, escogido por Dios o escogida por Dios. ¿Sabía usted que desde el principio de la creación Dios ha estado interesado siempre en usted y ha vivido buscando reconciliarse con usted? Sin embargo, el mundo, la humanidad, lo odia sin motivo. Pero gracias que fuimos escogidos por Dios. Jesús no se escogió él mismo. Dios lo escogió. ¿Qué había entonces en aquellos que él escogió que no eran buenos? Ellos no fueron escogidos porque eran buenos o por sus buenas obras. Él dijo: yo los escogí para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanecerá. Nosotros vamos a llevar fruto y en el nombre de Él y por el Espíritu Santo es que nosotros vamos, porque el Espíritu Santo es el fruto que permanecerá porque Él es ese fruto. Él nos escogió no porque somos buenos, nos escogió porque no somos buenos para hacernos buenos. Él nos asigna a nosotros a dónde tenemos que ir y dónde debemos de llevar fruto, y los frutos que nos ganamos, esos se quedan, esos permanecen. Si llevas amor, eso permanece. Si llevas justicia, eso permanece. Si llevas paz, eso permanece. Si llevas fe, eso permanece. Si llevas humildad, eso permanece. Si llevas gozo, eso permanece. ¿Ven el cuadro? No te enfoques en la realidad de tu condición, sino en la realidad del trabajo de Dios. La elección de Dios al habernos escogido no va a fallar porque no está basada en nosotros haberlo escogido a Él, sino en Él habernos escogido a nosotros. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que como Dios nos escogió, Dios no va a fallar. Su propósito es insuperable. Su reputación está en juego. Su honor es su reputación. Su base legal es porque Él nos escogió. Su elección comenzó antes de la creación del universo. Dios planificó la historia mundial contigo adentro. Él ya nos había escogido en su creación, así que no fuiste pensamiento secundario o plato de segunda mesa. Dios escogió a su gente personalmente, individualmente, antes de la fundación del mundo. En 1 Corintios 1, 27 al 30 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar
a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El texto central que leímos, Juan 15:16, ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Cuando hablamos de definiciones breves del diccionario del texto bíblico que leímos, podemos ver que se habla de una viña. Viña es un terreno plantado de muchas vides. Vid es una planta vivaz y enredadera de la familia de las vitáceas con troncos retorcidos, vástagos largos, flexibles, nudosos, hojas alternas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. El labrador o el cultivador es instrumento agrícola destinado a cultivar la tierra durante el desarrollo de las planta, o sea, es el guarda, el cuidador de una viña. La rama, cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos. Y también puede ser una serie de personas que traen su origen en el mismo tronco. Frutos, el producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación, en el quedan contenidas las semillas. Con frecuencia cooperan con la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo, flora y otros órganos. Producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla, o también puede verse como un producto o resultado obtenido. Podar es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen con más vigor. También eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Hablaba de escogido, elegido, ordenado, predestinado, seleccionado, asignado, que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie, predestinado, elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria, que guarda orden y método en sus acciones, morar, habitar, o sea, vivir o residir habitualmente en un lugar, gozo, alegría del ánimo, no cabe de contento, celebración de ti mismo, amigos, que profesa fina amistad a otra persona sin exceder los límites de lo justo y honesto, que tiene amistad como tratamiento afectuoso, amigo íntimo que gusta mucho de algo, siervos, esclavo de un amo, amor, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Del diccionario bíblico saqué la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Obviamente hay muchas vides, pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La vid es una planta, una cepa de vid, la planta productora de uvas. Se asemeja mucho a un arbolito con un tronco. Las ramas suelen llegar al suelo y se unen unas con otras por medio de los pámpanos. Llegan a dar racimos. Algunas echaban sarmientos que los cultivadores sostenían sobre piedras y trenzándolos de cepa a cepa o apoyándolos en las higueras. Cuando la vid era escogida se llamaba por el lugar de origen o por el color de su fruto. Un campo plantado de vid o vides, si es grande, se llama viña y si es pequeño se llama viñedo. El cultivo de la vid aparece muy pronto en la Biblia, en Génesis capítulo 9 versículo 20. También se nos dice que las viñas siempre abundaron en Palestina. En las escrituras hay abundantes referencias a la plantación, al cuidado, a la poda y a la cosecha. En el Antiguo Testamento, Israel comúnmente se simbolizaba como una viña o un viñedo. Jesús específicamente se comparaba como la vid verdadera y al Padre como el labrador, el viñero o el cuidador, cultivador de la viña o del viñedo. Mi autointerpretación del simbolismo espiritual de podar es simbólico de purificación, santificación, limpieza, nuevas oportunidades. Jesús, la vid, el tronco, el capitán, la brújula. El Padre, labrador, cultivador, el que ara la tierra, el que produce fertilidad. Nosotros, ramas, frutos, la gloria de Dios, la honra de Dios, la corona de Dios. Espíritu Santo, el que nos da la palabra y el fruto que permanece, la fuerza, la autoridad, el poder, la voluntad, el mapa, el guía turista. Somos amigos, no esclavos, no eunuco, no semicastrado, no inferior. Somos escogidos, elegidos, encargados
encargados, o sea, los dirigentes, los protagonistas, los productores, el fruto. El mandato a que produzcan. Somos frutos de Jesús. Jesús en su oración sacerdotal de intercesión al Padre por sus discípulos dijo: oro por estos que me distes, guárdalos en unidad, guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad, y también por todos los que vendrán a través de ellos. ¡Wow! Jesús ya nos conocía antes de la fundación del mundo, que nos incluyó en esa oración. Somos llamados frutos productores a producir más frutos. El trasfondo histórico del texto bíblico que leímos. La postura tradicional de que el autor fue el apóstol Juan tiene un apoyo muy antiguo. Ireneo y Teófilo de Antioquía testifican aún a que Juan fue el autor de este cuarto evangelio. El testimonio de Ireneo afirma que recibió esta información de Policarpo, un discípulo del mismo apóstol Juan. Es evidente que el autor fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Afirma que fue testigo ocular de la gloria del Señor Jesús, vio la crucifixión y como discípulo escribió este evangelio. Se observa que el autor era un judío palestino que poseía evidentemente un conocimiento de las costumbres e historias judías y de la geografía de Palestina. También se observa que el autor da el tipo de detalles que solo podría dar un testigo ocular. La biografía de Juan es fragmentaria como todas las otras biografías bíblicas. Juan era uno de los hijos de Zebedeo. Pescaba junto con su padre y socios Pedro y Andrés en el mar de Galilea. Su negocio de pesca era lo suficientemente próspero como para tener trabajadores contratados. Los episodios de la vida de Jesús en los que Juan participó son demasiado numerosos para catalogarlos y explicarlos por separado. Estuvo con Jesús en Jerusalén durante su ministerio inicial en Judea. Participó en la misión de los 12. Necesitó el consejo de Jesús tanto como cualquiera de los 12, porque él y Santiago parecían poseer temperamentos extraordinariamente apasionados, o sea, eran radicales. Jesús los llamó hijos del trueno. La intolerancia y crueldad de estos hijos del trueno se revelan en su pronta disposición para regañar al hombre que echaba fuera demonios, fundándose en que no andaba con ellos, además de su extraviado deseo de hacer que cayera fuego del cielo sobre las villas de los samaritanos que no quisieron recibir al Señor. Los dos temerariamente pidieron a su madre que solicitara de Jesús que les fuera concedido sentarse en los primeros asientos de su reino. Estas crudezas de temperamento fueron rudamente reprendidas por Jesús, aunque pudieron haber sido motivadas por la lealtad a él y a su obra. Jesús tuvo que coger la convicción o el celo horizontal de Juan y reposicionarlo y redirigirlo verticalmente. Juntando todos estos esparcidos retazos de la biografía de Juan, que se encuentran entretejidos en la narración general de la vida de Cristo, se pueden ver algunas de sus experiencias personales y espirituales. A medida que Cristo templó su temperamento y lo purificó de la desenfrenada violencia, Juan se convirtió en el apóstol del amor. ¡Wow! Del trueno al amor. Fíjate que para llevar frutos hay que convertirse en el vehículo transportador del fruto. En otras palabras, tener la convicción y aplicación del fruto que vas a llevar. O sea, que tu vehículo no puede llamarse fe y estás llevando incredulidad. No puede llamarse justicia y estás llevando injusticia. No puede llamarse unión y estás llevando discordia. No puede llamarse amor y estás llevando rencor. ¿Ven el panorama? Dios sabe lo que ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que la carne lucha con el espíritu y viceversa, porque la carne teme a lo que es capaz el espíritu. La carne tiene terror al Espíritu Santo. Juan expresa claramente su propósito al escribir este evangelio. Fue escrito para evangelizar. Juan tiene muchas peculiaridades que dan vigor a la presentación de su tema principal en los 7 yo soy de Jesús. Estas son las declaraciones de Jesús, el que te escogió. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Así que tienes hambre, estás en la oscuridad, tienes la llave, estás desamparado, te sientes débil, no tienes dirección, te encuentras perdido, tienes sed. Jesús, el yo soy, es la vid verdadera. Juan también pone énfasis sobre la humanidad de Jesús. Él habla acerca de Jesús, se cansó, tuvo sed,
Fue impaciente, estuvo pensativo, fue severo, estuvo triste, agradecido, atribulado, cariñoso, leal, valiente. Lo más probable es que Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de comenzar a seguir a Cristo. Después de seguir al Señor Jesús durante más de un año, fue escogido con otros 11. Entró a formar parte del círculo íntimo de Cristo y le fue permitido ser testigo de los acontecimientos de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y los momentos privados en el huerto de Getsemaní. Fue el único apóstol en ser realmente testigo de la crucifixión y desde la cruz Jesús lo escogió para ser el encargado de su madre. De anciano fue exiliado a la isla de Patmos por el gobierno romano a causa de su testimonio por Cristo. Allí escribió el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Escogido por Dios. Dios le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Escogido por Dios. Nosotros no pensamos esto. Nuestros padres no pensaron en esto. Nuestras familias no pensaron en esto. El mundo no pensó en esto. Pero Dios sí lo pensó. Nosotros existimos gracias a Dios y el crédito se lo merece Él, solamente Él y nada más que Él. Dios vio todos los posibles humanos creados a través de la historia. De billones de seres humanos que pudieron haber existido, en la mente de Dios, sus ojos te alcanzaron a ti. Vieron a cada uno de ustedes, vieron a cada uno de nosotros. Él dijo que existas tú y fuiste tú. Como cuando dijo que sea la luz y fue la luz. Él nos dio a cada uno de nosotros dones especiales, talentos y virtudes naturales, todos dirigidos a un profundo conocimiento de Él. Las manos que nos formaron dejaron sus huellas en nuestras mentes y almas por cuanto Él nos hizo a su imagen y semejanza. Jehová me llamó antes de haber nacido. Llamó esas cosas que no son como si ya fueran. Me llamó desde el vientre de mi madre. Él pronunció mi nombre. Él ya te había llamado antes de haber nacido y te había puesto nombre escogido, escogida. No necesitaste credenciales. Ya estabas matriculado o matriculada en la clase de maestría del taller del maestro. Y cuando naciste era para matricularte y continuar en tu práctica para recibir el título del doctorado. El doctorado espiritual. Hoy es tu graduación. Hoy es tu celebración de tu elección por un gran Dios. Esa elección y ese nombre escogido o escogida fue pronunciado por Dios antes de haber nacido tú. Cuando Dios lo pronuncia te da vida, te da poder, te da gracia y te da gozo. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, resucitó a un hombre muerto. Cuando le cambió el nombre de Simón a Pedro, le dio una misión específica y poder a este hombre para ejecutar esa misión. Cuando él con voz de trueno dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre quedó ciego naturalmente para alcanzar a ver la gracia y gloria de Dios. Ese hombre fue escogido, transformado y llamado por nombre Pablo. Nosotros ya existíamos en la esfera espiritual, en la esfera celestial, cuando Dios nos estaba formando y creando. Después escogió el vaso, el vehículo mamá, y nos anestesió y nos ubicó allí como en una incubadora hasta que se cumpliera el tiempo para revelar a su escogido, a su escogida al mundo. Él sabía hasta cuál iba a ser tu nombre. ¿Sabía usted que en la sala de parto, antes de que el doctor o tus padres pusieran sus manos sobre ti por primera vez, ya Dios te había tocado con su toque delicado? Imagínese, sustentado por el Dios Todopoderoso. Es por eso que podemos exclamar con gran voz, me ha tocado. ¡Wow! El salmista dice, tú me sacaste del vientre. Tú me confiaste al seno de mi madre. Me pusiste y me sustentabas en la falda de mi madre desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú has sido mi Dios. El salmista reconoce que era Dios quien lo sustentaba en su falda, mientras su madre natural lo alimentaba y lo cuidaba. Nunca, ni por un momento Dios cesó de cuidar, de proveer y amarnos. Imagínese, en la falda de Dios. Él lo hizo en silencio. Era como si Él dijera, el poder de Él pudiese asustarnos o su fuerza desplomarnos, que Él cuidó y se encargó de nuestra formación y crecimiento con tan
tanta ternura y silencio. Es como cuando un padre agarra a un bebé por primera vez, tiene tanto miedo que le pueda lastimar porque lo ve tan tierno y tan indefenso, y sin embargo es tan natural para la madre de tomarlo en sus brazos con tanta ternura como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. A todos los hombres presentes, tu verdadero padre es tierno, cuidadoso, fuerte, sabio, bondadoso, proveedor y paciente. Desafortunadamente hemos confundido el silencio de Dios con ausencia y su ternura por negligencia o descuido. Dios nos conoce al revés y al derecho. El salmista dice: tú me conoces por dentro y por fuera, desde el desarrollo y viendo el formar de mis huesos, cuando estaba siendo formado en secreto, entretejido en el vacío del vientre. Dios sabía de las cruces que iban a venir y sabía cómo cada una de ellas nos ayudarían a cambiar, moldear y formar nuestra alma a su imagen. Él anticipó nuestra elección de Él por sobre todas las cosas y vio la gloria maravillosa. Él vio la santidad, la humildad del corazón que sería como escudo alrededor de nosotros. Él vio nuestras malas decisiones y se apenó por nuestro dolor y después buscó maneras de sacar lo bueno de todo esto. Sí, Él nos conoció en ese entonces por dentro y por fuera, como nos conoce ahora y todavía nos ama. Mis días y tus días ya estaban contados y determinados hasta antes que el primero de ellos aconteciera. El sentido que conocemos y que se nos ha enseñado de la justicia de Dios es que esa justicia de Dios es tan severa y punitiva que no entendemos cómo es posible que su misericordia sea tan grande. ¿Alguna vez te has detenido a pensar del amor de Dios hacia nosotros antes de haber nacido? Un día Él pensó en ti y como si fuera magia te extrajo de la nada a existencia. Tenemos una misión que cumplir, un lugar que ocupar en su reino, una obligación de funcionar y un trabajo que ejecutar. Cada ser humano ejecuta una influencia y cambia a las personas para bien o para mal, edifica o destruye, usa o crea oportunidades. Él nos escoge con mucho cuidado y determina nuestro curso de dirección con infinito amor. Dios envió un ángel para decirle a María que si se ponía de acuerdo, o sea, si autorizaba en ser la madre del Redentor. Fue el Espíritu Santo involucrando este hermoso vehículo, este hermoso vaso, este hermoso templo del Señor, quien de antemano Él sabía que ella iba a decir: se ha hecho el verbo carne. En otras palabras, soy la sierva del Señor, que se cumpla lo que tú has dicho. En el momento que concurrió su voluntad con la del Padre, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Fíjate si Dios quería compartir contigo tanto que deseó convertirse en un bebé hasta el punto de enviar a Jesús para que por medio de su Hijo, Dios tu Padre, pudiese tocarte, palparte, hablar contigo, cenar contigo, mirarte a los ojos y decir: estoy maravillado con mi creación que eres tú. El Verbo encarnado en el vientre de María fue fructífero, fue poderoso, vivo, una persona divina, Dios hombre. Ella lo cargó en el vientre y nosotros lo cargamos en nuestro interior, en nuestro corazón. El ángel Gabriel le informó a María que su prima Elizabeth estaba embarazada. La criatura que cargaba Elizabeth experimentó el poder del Verbo hecho carne. Elizabeth y su criatura de 6 meses sintieron la presencia del que los llamó y los escogió de la nada. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, Juan y Jesús tuvieron un encuentro íntimo, una fiesta, una reunión del Espíritu Santo en privado, aún antes de haber nacido. ¡Wow! Imagínese, Elizabeth siendo visitada por la Madre de Dios, hombre nuestro Salvador y Redentor. Elizabeth atestiguó la realidad de esta verdad al llamar a María la Madre de su Señor. Elizabeth exclamó y dijo: de todas las mujeres, tú eres la más bendecida y bendecido el fruto de tu vientre. El encarnado Hijo de Dios comenzó a redimir la humanidad desde el vientre de su madre. Él empezó a sembrar, empezó a difundir las buenas nuevas tan pronto cuando se hizo carne. Mientras en el vientre, en su etapa de semilla, en etapa de implementación, Él llevó las buenas nuevas. Es en la gestación, en el concepto de nuestra mente, alma y cuerpo donde
donde se unen y forman un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Es cuando el Espíritu Santo entra a habitar en usted que usted concibe. En Isaías 46:3 Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Ustedes serán como hijos del Dios Altísimo. El amor de Dios sobrepasará el de sus madres. Como hijo que es consolado por su madre, te consolará. La fuente de nuestra vida, la causa de nuestro ser, el administrador de nuestra inteligencia y la vida de nuestro espíritu. La realización de ser creado, apoyado, amado y cuidado desde la gestación a través de la vida y la muerte asegura la libertad al recién nacido y da valor al destituido y confianza al desesperado. Dios tiene toda nuestra vida en las palmas de sus manos. La gracia de Dios fue quien te encontró. La gracia de Dios fue quien te escogió. En Isaías 65:1, Dios dijo: Yo he sido quien ha salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado. Fui yo quien le dije: estoy aquí estoy. ¡Wow! Dios tiene sentimiento. Perdóname, Señor. Dios se deleita en sí mismo. El placer de Dios es en ser Dios quien te escogió. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Dios nos dio vida. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. Dios nos buscó a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Dios se allegó a nosotros. Nosotros no nos allegamos a Él. En algunas instancias, para que Dios se muestre misericordioso a nosotros, Él tiene que llevarnos a ese lugar de gracia. A ese lugar de gracia y misericordia preservada, a ese lugar de gracia y misericordia provista, a ese lugar de gracia y misericordia protegida, a ese lugar de gracia y misericordia dirigida, a ese lugar de gracia y misericordia conquistada. La gracia, la misericordia de Dios no se puede resistir. Yo he sido escogida y encargada para producir fruto de justicia. Si yo le fuese a hacer preguntas básicas a ustedes, ustedes van a notar en su mente. Si yo le preguntara a ustedes: ¿quién de ustedes se ha pasado una luz roja? ¿Quién de ustedes se ha pasado una señal de tránsito? ¿Quién de ustedes se ha pasado un pare? ¿Quién de ustedes se ha pasado un ceda el paso? ¿Quién de ustedes ha sido detenido por manejar en exceso de velocidad? ¿Quién de ustedes ha sido detenido por manejar sin licencia? ¿Quién de ustedes ha sido detenido por manejar sin seguro? ¿Quién de ustedes ha sido detenido por manejar sin registración? No me contesten, pero en sus mentes, ¿quién de ustedes se hubieran levantado por lo menos una vez? ¿O hubieran levantado sus manos por lo menos una vez? Gracias a Dios que por su gracia y misericordia yo no lo estoy juzgando, porque no hay justo ni aún uno. Sin embargo, aún así, Dios lo escogió. Dios la escogió a usted. Nuestra relación amorosa con Dios no está basada en nuestras buenas obras, sino por elección de Dios, selección de Dios y escogida o escogido por Dios. Diga usted: escogido por Dios. Diga otra vez: escogida por Dios. Tú eres elegido, eres elegida, eres preferido, eres preferida, eres predilecto, eres predilecta para producir la clase de fruto que permanece: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted se imagina que de una fruta usted puede exprimir el sabor de mango, fresa, melocotón, melón, naranja? Para todo esto existe el remedio del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál remedio necesita para su alivio? Dios se deleita en lo que Él hace y Dios se deleita en la respuesta de sus escogidos o de su pueblo. Él se adorna y se perfuma de ti. Tú eres el perfume, la especia aromática de Él. Dios es un Dios feliz. Dios es un Dios contento. Dios se deleita en su Hijo cuando dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
propósito, en el cual estoy feliz, en el cual estoy contento. Dios se deleita en nosotros, su creación. Dios es motivado a producir éxito y tú eres ese fruto por el cual Él quiere producir ese éxito. Solamente sigue moviéndote hacia la esfera de lo excepcional. Nosotros también estamos en un peregrinaje hacia el reino de Dios. El Espíritu Santo es el poder que te llevará hasta allá. La habilidad de Dios de hacer lo que le complace y nada puede meterse en el medio de él lograr su propósito. En 1 Samuel 16:1, Dios elige y Dios rechaza. Dios levanta rey y Dios quita rey. Dios elige a David y rechaza a Saúl. Dios escogió un rey para ministrarle a él. El propósito de Dios escoger un rey, escoger un líder, era para que le ministrara a él. ¡Wow! Perdóname, Señor. Dios elige rey y no es ni para el pueblo, sino para él, para ministrarle a él. Porque si el pueblo ve a su líder adorando y ministrándole a Dios, el pueblo le sigue. Pero si el líder está aparentando estar ocupado en todo o quiere estar metido en todo y logrando nada, el pueblo no va a ver ese fruto que debe de llevar. Y es solo eso, instrumento que hace ruido pero no acompaña ninguna nota. Pero nosotros hoy hemos sido escogidos y asignados para llevar fruto. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos los elegidos. La motivación y estimulación de Dios no necesita sensacionalismo. Dios escogió sobre 2 millones de israelitas para entrar en la tierra prometida. Dios los persuadió y es más, proveyó el lugar del banquete, una mesa delante de sus enemigos y el manjar mezclado con fe. Y fuera de 2 millones de israelitas, desde la edad de 20 años en adelante, que salieron de Egipto, solo 2 hombres, Josué y Caleb, son nombrados como los sobrevivientes que entraron a la tierra prometida. La palabra que escucharon los que no sobrevivieron no les fue de provecho porque no la mezclaron con fe. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 15:16. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, elegidos y encargados para producir frutos. Fíjate que comenzó con el fruto de que se amen unos a otros. El fruto del amor. Hemos sido escogidos para tiempos como estos. Tiempos de refrigerio en el Señor. De volar como águila. Sí, Dios tenía un plan que te incluía a ti antes de la fundación del mundo. Él sabía dónde tú ibas a estar en este día. Dios conoce en qué estación de tu vida estás. Dios conoce en qué etapa de tu vida estás. No todas las estaciones del tiempo son reveladas a la misma vez. No todas las promesas se pueden ver y probar a la misma vez. Tú las masticas, las digieres hasta que se conviertan fruto en tu vida. Él te está equipando para renovar tus fuerzas, para remontarte, para correr, para caminar. Eres escogido, eres escogida para ser águila, para llevar más fruto. Párate firme en la libertad con la cual fuiste llamado o llamada. No te enredes con el yugo de esclavitud. La libertad es tuya. Pelea la buena pelea. Termina la meta y mantén tu fe. Pelea o huye. La única pelea con revelación y beneficios. Pelea la buena batalla de la fe. Dios dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Tu presencia aquí, tu presencia en este momento que estás escuchando este mensaje, fui yo quien lo eligió así y me hago responsable de la misma. El nombre de él está en riesgo, no el mío ni el tuyo. Así que él se va a asegurar que lo que vayas a hacer lo hagas y lo hagas bien. No te llamó siervo, sino que te llamó amigo o amiga. Esta es una estación de fe, una estación de recompensar tu fe, una
una estación de un gozo inexplicable, donde la fe funciona por el amor. Hemos sido escogidos y asignados. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Nosotros somos ramas. Él nos llama amigos y amigas y tenemos que habitar en Él. Tenemos que amar a Jesús y obedecer su mandato de amarnos unos a otros para que seamos felices y nuestras oraciones sean contestadas y de esta forma lograr el propósito de Dios aquí en la tierra. Mi conclusión: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Para contactar a la doctora Jacqueline Torres pueden llamar al 860-748-2906 o pueden enviarle un correo electrónico a drjacquelinetorres@cox.net. Esto fue una presentación del Ministerio Público Mujer Recibe tu Unción y Ministros Llama de Fuego con la doctora Jacqueline Torres. Para contratar a la doctora Jacqueline Torres pueden llamar al 860-748-2906, 860-748-2906 o enviarle un correo electrónico drjacquelinetorres@cox.net. Gracias por escuchar el mensaje de la doctora Jacqueline Torres, amiga de Dios, discípula de Jesucristo y ministro del Espíritu Santo.